Hagamos enramada. El Señor Jesús tenía la costumbre, fíjate bien, de subir a los montes a orar. Entonces, subir al monte es sinónimo de buscar la presencia de Dios. Pero yo no sé si tú ya te pusiste a pensar que el Señor Jesús debió de tener una muy buena condición física. Yo lo menos que me imagino al Señor Jesucristo es panzón. Yo me lo imagino a él así bien esbelto, bien guapo, como alguien dijo por ahí, bien fisiquín. Y lo veo a él caminando kilómetros, lo veo a él subiendo montes, fíjate bien. Y una buena condición física, pero también el subir montes significa que hay que hacer un esfuerzo. Yo no sé si tú alguna vez has ido al campo y te ha tocado que subir montes, ¿verdad? Es algo extenuante, cansado, pero lo que nos dice esto es de que el Señor Jesucristo hacía un esfuerzo físico, fíjate bien, ¿para qué? Para subir al monte, para estar en la presencia de Dios. Eso es figura también de que tú y yo tenemos que vencer muchos obstáculos que podríamos tener para estar en la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que vencer es nuestra humanidad, nuestra carne. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere buscar la presencia de Dios, nuestra carne no quiere buscar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? Bueno, pues facebookear. ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? Ver televisión todo el día, ver Netflix, ver las redes, chatear, divertirse, distraerse. Y porque eso es la naturaleza humana, por eso es de que la carne no quiere buscar nada que tenga que ver con el espíritu, pero en ti hay un hombre nuevo, hay una nueva naturaleza, hay una nueva criatura que tiene sed, que tiene hambre, y entonces nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y cuando tú te conectas todos los días, fíjate bien, para poder estar en esta reunión, bueno, tú estás alimentando esa naturaleza espiritual, ese nuevo hombre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vencer todos los obstáculos que pudieran haber, fíjate bien, para que nosotros podamos subir a ese monte que es estar en la presencia de Dios. Entonces, yo quiero que vayas a Lucas capítulo 9, verso 28, y vamos a leer una historia bien preciosa que es clave, fíjate bien, es clave dentro del ministerio del Señor Jesús. Dice en el versículo 28 al 36, dice: aconteció que como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron
y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien, aquí tenemos algo que nadie puede pasar desapercibido, porque ocurre algo sorprendente, porque el Señor Jesucristo ya había comentado que Él iba a padecer la cruz, que iba a morir, y de hecho, cuando leímos aquí, estaba el Señor Jesucristo, estaba Moisés y Elías hablando con Él precisamente sobre eso, sobre lo que iba a acontecer en Jerusalén. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo lo primero que hace es subir al monte para orar. Entonces, una de las cosas que tú tienes que comprender es que cuando entramos en la presencia, cuando entramos en la gloria de Dios, algo tiene que ocurrir. Porque si nosotros somos gente, por ejemplo, de que no entramos a la presencia, no intimamos, no tenemos una relación personal con Dios, no accesamos a la gloria, entonces no ocurre absolutamente nada. Es como que si alguien estuviera a solas meditando y, vamos a decirlo así, haciendo un ejercicio religioso nada más, pero en donde no ocurre absolutamente nada. Pero tú como hijo, tú como un ministro de Dios, tú ahora como siervo de Dios, tú sabes y tú puedes comprender ahora que solamente en la presencia de Dios ocurren cosas extraordinarias. Y aquí el Señor Jesucristo sube, fíjate bien, al monte, que ya te expliqué, que de alguna manera nuestra naturaleza o nuestra carne muchas veces como que se revela. Ya en la historia esta, tú ya te diste cuenta que Pedro, Juan y Jacobo estaban con sueño. Y no es el mismo pasaje aquel en donde ellos se quedaron dormidos cada vez que el Señor iba al monte a su respectiva oración, no. Pero aquí nuevamente invade el sueño, está ese como estorbo quizás, pero ellos se sobrepusieron a eso. Eso fue lo que yo te leí ahorita, se sobrepusieron a ese sueño y se mantuvieron despiertos, fíjate bien, y como se mantuvieron despiertos pudieron ver la gloria, pudieron ver resplandecer la gloria de Cristo y vieron la transfiguración de Él. ¿Por qué? Porque ellos pudieron vencer la carne, ellos pudieron vencer ese sueño espiritual, ellos pudieron vencer todos los estorbos aquellos que muchas veces tenemos para no estar en su presencia. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que hay que pelear, hay que luchar, hay que esforzarse. De hecho, cuando el Señor Jesucristo sube, el subir significa que va a estar esforzándose, va a estar peleando y va a estar quitando, fíjate bien, cualquier situación que le impida accesar a la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar subiendo constantemente al monte de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de estar accesando siempre, tenemos que estar intimando siempre, nosotros tenemos que buscarle a Él todos los días. Ayer yo te estaba comentando que no es posible que nosotros como cristianos, como hijos, pasen días e incluso algunos semanas quizás sin estar intimando, sin sentir la presencia, sin oír su dulce voz, sin ver su gloria, sin ver los cambios y la transformación que Él hace alrededor de tu vida, pero también en tu vida. Y aquí es en donde por eso Él cambió, fíjate bien, la dinámica que había antes. ¿Por qué? Porque antes había un pueblo que le alababa, que le adoraba del diente al labio. Él decía que le alababan y le adoraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Ahora nosotros somos una generación nueva. Nosotros somos un linaje diferente. Nosotros ahora somos sus hijos. Ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto en donde Él
estableció que la forma de relacionarse ahora con su iglesia iba a ser de esposo y esposa, ya no iba a ser como en el Antiguo Testamento. Precisamente por eso es que la expectativa que él tiene es que tú estés subiendo siempre al monte, es que tú estés buscándole a él de todo corazón, es que tú estés quitando cualquier estorbo, fíjate bien, que la carne te pueda poner para no estar en su presencia. Entonces, nuevamente, así como ayer te lo estaba diciendo, que es responsabilidad nuestra avivar el fuego y mantener el fuego ardiente. Bueno, ahora tú tienes que comprender que es tu responsabilidad de estar subiendo al monte siempre, de estar buscándole a Él, de estar entrando en su gloria, de estar entrando en su presencia, de estar siendo ministrado por su Espíritu Santo, de estarte llenando constantemente de Él. Es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él nos está buscando siempre y Él nos anhela celosamente. Y el deseo de su corazón es, y ahorita voy aquí, es que tú puedas habitar, que tú puedas morar en su presencia. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo viene y se transfigura, se transforma, Él muestra un cuerpo glorificado. Fíjate bien, es el mismo cuerpo que tú vas a tener cuando Él venga. Cuando Él venga dice que seremos semejantes a Él. Y Él está mostrando ahora un cuerpo glorificado, fíjate bien, al igual como el que tenía Moisés y como el que tenía Elías. Y lo que está diciendo Él aquí es que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es Jesús, y que todo poder y toda autoridad se le ha dado. Eso es lo que Él estaba diciéndole a su círculo íntimo de discípulos, que pudieran comprender, que pudieran pudieran abrir sus ojos espirituales y poder ver esa verdad. Entonces, esta verdad que se está manifestando aquí es que Él está mostrando toda su gloria, está mostrando todo su resplandor, y que todo eso que Él ganó en la cruz, ahora te lo ha dado a ti. Ahora tú eres heredero, fíjate bien, de todo lo que Él ganó en la cruz, porque así como Él se mostró, así también nosotros vamos a resplandecer, así nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a ser semejantes a Él. Y esto fue tan maravilloso, fue tan hermoso, que Pedro, aunque él no sabía lo que estaba diciendo, fíjate bien, porque también te leí eso, ¿verdad? Que ahí dice que Pedro no sabía qué era lo que decía, pero lo que Pedro tenía en su corazón era algo, era morar ahí en la presencia de Dios. Lo que tenía Pedro en su mente era vivir ahí en ese lugar santísimo. Y por eso él dice y le propone, dice, hagamos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Lo que Pedro, fíjate bien, tenía en su mente y en su corazón, es lo que tendría que haber en nosotros cada vez que nosotros miramos la gloria de Dios. Cada vez que tú estás en la presencia de Dios, tiene que venir el deseo a tu corazón de no querer salir de ahí, de permanecer ahí, de habitar ahí, de morar ahí. Lo que Pedro estaba diciendo ahí es, bueno, este lugar es tan bueno, este lugar es tan precioso, es como el cielo mismo, es como el paraíso mismo, y esto es bueno, dice, tan bueno, que ¿por qué no? Mejor hacemos unas enramadas, o sea, hacemos unas casas, fíjate bien, unas chozas, donde vivir, y quedémonos aquí, ya no tenemos que bajar, fíjate bien, ya no tenemos que buscar nada más, quedémonos aquí. Y es precisamente, fíjate bien, el deseo que tiene que haber en cada uno de nosotros, de estar habitando en su presencia, de estar morando en su gloria. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros seamos gente
que esté constantemente subiendo al monte para ver su gloria. ¿Por qué? Porque en su gloria es cuando ocurren milagros. Es ahí, fíjate bien, en ese pedacito de cielo, en donde nosotros recibimos sanidad para nuestra alma, recibimos sanidad para nuestra mente, recibimos sanidad para nuestro cuerpo. Ahí, en su gloria, en su presencia, es donde nosotros encontramos la respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Y mira, es tan lindo estar en su gloria, fíjate bien, que se pierde muchas veces hasta la perspectiva del tiempo. Muchas veces cuando uno está en su gloria, uno se despreocupa, fíjate bien, de todas las aflicciones, de todos los problemas. ¿Por qué? Porque uno está en un pedacito de cielo ahí. Pedro vio que ese lugar era tan bello, tan lindo, que deseó morar ahí. Y precisamente cuando tú entras en la presencia de Dios, ahí tú no te acuerdas de tal problema, ahí no tienes frío, no tienes calor, no tienes ganas de ir al baño. Tú estás extasiado, tú estás contemplando la hermosura de su santidad. Y es ahí donde nuestro corazón debería desear estar. Es ahí donde nosotros tendríamos que anhelar morar. Por eso es tan importante, fíjate bien, de que podamos estar viendo y entrando en la gloria de Dios. Esto fue tan maravilloso, fíjate bien, que Juan, porque Juan estaba ahí, Juan vio eso, cuando él escribió su evangelio, vino Juan y hizo una como remembranza, vamos a decirlo así, o como un recordatorio de esa situación que ocurrió. Si tú vas a Juan capítulo 1, verso 14, ahí te vas a dar cuenta que él se recuerda de esto. Él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan se recuerda cuando vieron la gloria de Jesús. Aquí él se transfiguró. Aquí él resplandeció. ¿Dónde? En la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser transformado. La palabra de Dios dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y me recuerdo también cuando Moisés, es otro que yo pienso que Moisés tenía una muy buena condición física. ¿Por qué? Porque también subía a los montes. Y cuando él subió al monte Sinaí a buscar la presencia de Dios, ¿por qué? Porque en la altura, en el monte, es donde nosotros encontramos la gloria de Dios. Entonces Moisés, fíjate bien, subió y estaba con Dios 40 días y 40 noches. Él dice, o la Biblia dice, que él estuvo en su gloria, fíjate bien, y cuando él bajó al pueblo, dice que se tuvo que tapar su rostro. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía y sus vestidos resplandecían igual. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Entonces, las personas tienen que notar los cambios, tienen que notar la presencia de Dios en ti, tienen que notar que tú eres una persona, una mujer o un hombre que está en la presencia de Dios, que está en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque al estar en la presencia y en la gloria de Dios, también nosotros somos transformados. ¿Y qué sucede cuando Pedro quiere quedarse a morar ahí? Bueno, viene una voz del cielo. Y esta voz es la misma voz cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Fíjate bien, solo que aquí cambia un poco y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? Dios lo que está diciendo es afirmando y confirmando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que no hay otro nombre de los hombres en quien puedan tener salvación, que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Dios mismo
hablando audiblemente, dice: este es mi hijo, este es el que yo escogí. Y entonces aquí vemos que la confirmación de Dios viene, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener certeza, seguridad y convicción de en quién hemos creído y en qué hemos creído. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos comprender que solamente es a través de la fe en Jesús que nosotros podemos tener salvación. Y esto lo oyeron todos. Entonces, Dios confirma que Jesucristo iba a subir a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Y también, fíjate bien, esta premonición de la muerte de Cristo ahí en el monte también es figura, fíjate bien, de que tú y yo, cuando subimos al monte y estamos en la presencia de Dios, es también para que nuestro yo, para que nuestro viejo hombre también muera, también sea crucificado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos comprender que debemos de ir renunciando a muchas cosas que quizás no le agradan a Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, es la oportunidad, fíjate bien, para darle muerte a esa vieja naturaleza, para darle muerte a ese hombre viejo, para crucificar la carne, así como Dios dijo: este es el que va a subir a la cruz. Y ahí en el monte, de lo que estaba hablando Jesús, de lo que estaba hablando Moisés y de lo que estaba hablando Elías, era de la muerte. Y entonces nosotros debemos de aprender a morir también todos los días, así como decía Pablo: yo muero todos los días, muero a mí mismo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir renunciando, fíjate bien, a nuestro yo, a nuestro viejo hombre, para darle lugar a esa nueva naturaleza, a esa nueva criatura, a ese hombre nuevo que está siendo formado a la imagen de Cristo. Y Él nos está dando un ejemplo de que nosotros ahora podemos estar subiendo a ese monte, morir a nuestro yo, a nuestra carne. ¿Para qué? Para poder ver ahora la gloria de Dios. Y aquí es en donde, cuando tú estás en ese lugar, fíjate que hasta empezamos a dejar de ser egoístas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno está ante la presencia de Dios, a veces uno quisiera que Dios le solucionara todos sus problemas, que Dios le diera respuesta a todas nuestras preguntas. Muchas veces cuando nosotros estamos delante de Dios, a veces como quisiéramos aprovechar a contarle todo. Bueno, déjame decirte que es importante que nosotros podamos desahogarnos, que nosotros podamos pedirle, orar, pero fíjate bien que llega un momento cuando tú estás en su presencia y ese yo queda a un lado, y entonces ya tú no solamente oras por tu necesidad, ya te dije, es muy importante que tú ores por tus necesidades. Cuando uno está en aflicción, cuando uno tiene alguna necesidad, hay que acudir al Padre. Pero cuando tú estás ahí y empiezas a hacer a un lado ese yo, y empiezas a quitar tu mirada de ti mismo, ¿sabes qué es lo que empieza a oír el Padre? Empieza a oír en ti una oración de intercesión por otros. Tú empiezas a quitar tus necesidades, tú empiezas a quitar tus prioridades y empiezas a presentar a otras personas las necesidades de otras personas ante el Padre. Y eso quiere decir que estamos muriendo a nuestro yo, que estamos haciendo a un lado nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es egoísta y es rebelde. Pero cuando nosotros morimos ahí en su presencia, en su gloria, entonces nosotros ahora ya podemos, ¿qué? Empezar a interceder por otros. Señor, yo te pido por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, o por mi amigo, por mi amiga, por la comadre, ya no, bien, también por ella, ¿verdad?
Pero nosotros quitamos nuestra mirada de nuestra propia persona. ¿Para qué? Para poder presentar las necesidades que hay de otros. Nosotros en nuestra congregación tenemos un ministerio de intercesión y ha comenzado un tiempo de oración. Qué bueno sería que toda la iglesia pudiera estar en el mismo sentir. Fíjate bien, no solamente de estar entrando a la presencia de Dios, subiendo al monte, sino que también cuando ya estamos delante de la presencia de Dios, aparte de pedir por nuestras situaciones, por nuestras necesidades, presentemos las necesidades de otros que quizás, fíjate bien, no tienen la oportunidad, por muchas causas quizás, de poder ir presentar personalmente su causa delante de Dios. Ahí es en donde nosotros intercedemos por otros. Ahí es donde nosotros rogamos por otros. Y ahí es donde también el Señor Jesucristo ruega e intercede también por nosotros. Pero lo importante aquí es que qué bueno sería que toda la iglesia pudiera estar dentro de este programa de oración, de intercesión que se está haciendo todos los días. Si tú quieres ser parte de esto, solamente pídele a aquellos que son parte del ministerio de intercesión para que te agreguen a ese grupo, y ahí te van a dar las indicaciones, qué día, qué hora y por cuál motivo es que se está orando. Nosotros debemos de ser gente que está subiendo todos los días al monte. Nosotros tenemos que ser gente que desea estar construyendo enramadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el deseo de nuestro corazón es habitar en la presencia de Dios, que el deseo de tu corazón es morar en su gloria. Nosotros debemos de anhelar su presencia, debemos de amar su presencia. No debe de ser algo cargoso, no debe de ser algo doloroso, no, sino que debe de ser algo que provoque deleite, que provoque agrado, que provoque alegría y gozo en tu corazón, saber que te vas a encontrar cara a cara con tu Rey, cara a cara con tu Dios, cara a cara con el Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros ahora pertenecemos a un nuevo ministerio, a una nueva raza de sacerdotes. Por eso es que nosotros ahora somos su iglesia, somos su esposa, somos su novia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos un corazón diferente a los que tenían antes y los que se relacionaban con Él. Ahora tú tienes una dignidad diferente, ahora tú eres su hijo, fíjate bien, y el hijo puede entrar confiadamente ante su padre. Tú ahora eres su esposa y ahora tú puedes entrar confiadamente a su dormitorio, a su tálamo, a sus aposentos, fíjate bien, para intimar con Él. ¿Por qué? Porque tú eres conocida, porque Él ya te conoció, porque eres su prometida, eres su esposa. Y debe haber contentamiento, debe de haber satisfacción, y debe haber anhelo y hambre de ¿qué? De estar yendo constantemente a su presencia. Cada vez que nosotros entramos a su presencia, no podemos salir igual. Si alguien dice que sale igual, es porque no entró en su gloria, no entró en su presencia, porque nadie puede salir igual después de haberse encontrado cara a cara con el Rey de Reyes. Nadie puede salir como que si nada ocurrió después de haber estado en su gloria. Entonces, quiero ir concluyendo. Tú debes de ser gente que anhela en tu corazón estar construyendo enramadas. De hecho, deberíamos de tener una enramada hecha. Eso quiere decir un lugar en donde podemos ir. Es nuestro lugar secreto, es nuestro altar, es nuestro lugar y de nadie más, de Él y de tu persona. Y puede ser un lugarcito, una esquinita, una habitación, un ambiente, no sé. Puede ser la terraza, cualquier lugar puede constituirse en una enramada, fíjate bien, para buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia de Dios, para deleitarte, para
que te goces en Él. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, no existe el dolor, no existe el temor, no existe el miedo, no existe la aflicción, no existe el afán, no existe la preocupación. No estás ni pendiente si está lloviendo, si no está lloviendo, si se fue la energía o no, si hace calor, si hace frío, si quieres ir no estás pendiente de nada. ¿Por qué? Porque estás contemplando la hermosura de su santidad, estás en su gloria y estás en su presencia. Y eso es lo que nos hace diferente a nosotros de aquellos que conocieron antes al Señor Jesucristo o al mismo Dios. Eso es lo que nos hace diferentes ahora. Por eso es que ahora nosotros somos su iglesia. Por eso es que ahora somos su familia. Por eso es que Él se ha desposado contigo. ¿Por qué? Porque ahora Él quiere una relación genuina. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú ahora eres parte del reino de Dios, si ahora tú eres parte de la familia de Dios, si tú eres ahora su iglesia, si tú eres ahora su cuerpo, si tú eres ahora su novia, tú deberías o tendrías que buscar, anhelar y amar su presencia. No puede ser que alguien que diga que es su iglesia, que es su familia, que es su hijo, pase días, semanas y meses indiferente a Él, que no está en su corazón ese anhelo, ese deseo. Yo te diría que tendrías que buscar bien en lo más profundo de tu corazón si realmente has nacido de nuevo, si realmente has tenido un encuentro personal con Él. ¿Por qué? Porque el que se encuentra con Él se queda enamorado. El que se encuentra con Él cara a cara se queda queriendo más, deseando más. El que se encuentra con Él ya no puede ser la misma persona. Siempre va a querer más, siempre va a querer más. O sea, no se va a conformar con lo que esta vida o con este mundo le pueda dar. ¿Por qué? Porque solamente en Él encontramos lo que no podemos encontrar en ninguna parte. Y es ese contentamiento, ese gozo, esa llenura, esa plenitud de gozo, solamente en la presencia de Él. Y con esto quiero concluir, que es la parte doctrinal de esta situación o de este acontecimiento tan glorioso. Se apareció Moisés y Elías. Uno ya estaba muerto, porque Moisés murió. Pero otro no estaba muerto, porque él fue arrebatado al cielo, Elías. Pero estos dos personajes se aparecen con el Señor Jesús. Y entonces, fíjate bien, que Moisés representa pues el viejo pacto y Elías también representa a los profetas. Y tú ya sabes que la Torá como tal son los primeros 5 libros, pero los profetas son los otros libros. Entonces, entre Moisés y Elías lo que representan es el antiguo pacto. Y fíjate bien, porque con esto quiero concluir. Es la voz misma del cielo, es la voz misma de Dios. No fue Pedro que lo dijo, no fue Juan, no fue Santiago, no. Ni siquiera fue el Señor Jesucristo, fue el Padre, fue Dios mismo, que Él tiene a estos 3 personajes. Y Él dice estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Oye bien, ¿qué es lo que Él dice? Dice, a Él oíd. No dijo, oigan a Moisés. No dijo, oigan a Elías. No. Dios dijo, a Él oíd. ¿Sabes qué es lo que significa eso?
lo que significa es que Dios mismo también ahí no solamente estaba aprobando que Jesús era el Cristo, el Mesías, sino que Él lo que estaba diciendo también era de que iba a establecer un nuevo pacto, una nueva enseñanza, una nueva raza de sacerdotes, una forma diferente de relacionarse ahora con las personas. Ahora ya no iba a ser a través de la ley y los profetas, sino que ahora va a ser a través de un nuevo pacto basado en el sacrificio de su Hijo Jesús. Qué tremendo esto, ¿verdad? También ahí nos confirma Dios que el Señor Jesús vino a establecer un nuevo pacto, una nueva dinámica, y que ya no iba a ser la salvación a través de sacrificios y las obras de las personas, sino que ahora la salvación iba a ser a través de la gracia y de la fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios por eso, porque el Señor sigue hablándonos con respecto a su palabra y a su verdad. Y con esto quiero concluir. Quizás algunos, por esta misma situación, han estado dejando de subir al monte. Algunos han olvidado su enramada. No han estado construyendo enramadas. No han estado deseando o anhelando buscar la presencia de Dios. Yo sé que esta situación ha sido una situación anormal que de alguna manera ha puesto a prueba la iglesia, y muchos no están siendo aprobados. Muchos no están buscando la presencia de Dios. La presencia de Dios para algunos se ha vuelto cargosa, para otros ha sido algo como que ya se quedó en el olvido y que están esperando a experimentar otra vez, pero cuando nos juntemos en el templo. Ya te expliqué todos estos días, porque todos estos días he estado hablando con respecto a la gloria de Dios. Es ahí en tu casa, es ahí donde tú estás. Ahora tú eres un templo ambulante. Ahora tú llevas la presencia de Dios dentro de ti. Ahora tú no necesitas ningún intermediario para buscar a Dios. Tú solo puedes subir a ese monte, tú puedes construir tu enramada y morar ahí, vivir ahí, querer permanecer ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere contigo. Lo que Dios quiere contigo es intimar, hablarte a tu mente, hablarte a tu corazón, poder transformarte, poder cambiar, que tú puedas ver su gloria, porque en esa medida, cuando tú bajes de ahí, entonces tú vas a estar listo. ¿Para qué? Para afrontar cualquier situación y nada te va a mover de la roca que es Cristo Jesús. Entonces, para concluir, yo quiero orar quizás por aquellos que nunca han experimentado la gloria de Dios. No saben qué es subir al monte, no saben qué es tener un encuentro cara a cara con Él, no saben qué es llenarse de su presencia, no saben qué es bajar del lugar transformado y en el poder. Bueno, yo te quiero invitar para que tú puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón, porque es la única forma de que tú puedas accesar a la gloria del Padre a través del Hijo. No hay ninguna otra forma. Entonces, si tú quieres hoy recibir al Señor Jesús en tu corazón, yo te voy a pedir que repitas conmigo, o también si tú te has apartado, te has alejado y hoy quieres renovar tus votos, hoy quieres experimentar nuevamente la gloria de Dios, hoy quieres ser un constructor de enramadas y que puedas morar y habitar nuevamente en la presencia de Dios, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, maravilloso Señor, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor, porque me ayudas a vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén.